Ahí ya. Bien, ahora sí formalmente ya estamos grabando. Así que, bueno, como les decía, ayer habíamos terminado dando la interpretación geométrica y la definición de lo que serían derivadas parciales para funciones de dos variables. Lo que vamos a hacer ahora es una breve extensión y un breve comentario acerca de lo que serían hacer derivadas parciales, pero para funciones de más de una variable, ¿sí? De más de dos variables, perdón. Eh, lo que vamos a hacer simplemente es suponer que tenemos una función definida de un cierto conjunto A en R. Siempre vamos a tener imágenes reales, es decir, lo que se entiende como funciones reales, porque sus imágenes están en R. Pero el A, en lugar de estar incluido en R2, como fue hecho previamente para las definiciones anteriores, ahora va a estar, el A va a ser un subconjunto de Rn. Es decir, que vamos a tener como muchas variables. Formalmente, yo ya les comenté sobre esto, en el mundo real y en la vida real, generalmente nosotros vamos a tener determinados valores que dependen de muchas variables. Por ejemplo, ¿sí? Si uno se preguntase cuánto está, no sé, el precio de la canasta básica familiar, uno podría enumerar muchísimas variables que son las que hacen depender a ese precio final de muchas otras. En general, ¿sí? Las expresiones o las funciones con las que nos topamos en el mundo real tienen estas características. Son cosas que dependen de muchísimas variables. Y nosotros lo que aprendemos a hacer es como algunas modelizaciones donde minimizamos algunas de estas variables, ya sea o no las ponderamos o directamente las anulamos y decimos, bueno, no, yo voy a pensar que la canasta familiar tiene relación con tres variables, por ejemplo, qué sé yo, el precio del dólar, el precio de tal cosa y el precio de tal cosa. Y uno hace como un recorte de la realidad para estudiar, porque la verdad es que hacer estudios de muchas variables, ¿sí? Son cosas que por ahí son muchísimo más sofisticadas o más complicadas de lo que uno podría llegar a realizar. En general hay modelos computacionales para esta clase de situaciones. Bien, pero esto es algo con lo que van a tener que lidiar, sobre todo aquellas personas que estudian la licenciatura en economía. ¿Ok? Entonces, esto lo único que vamos a hacer para extenderlo es pensar en cómo se comportaría la función incrementada menos la función sin incrementar dividido el incremento correspondiente. Miren esto. Dada entonces esta función, una función de n variables reales, coma, definimos la derivada parcial. Derivada parcial. Respecto de la variable x sub i, estoy pensando en una cualquiera de estas n variables, como dos puntos. Miren esto. Vamos a utilizar el símbolo, ¿sí?, de derivada parcial. Esperen un segundito que pongo algo que tape la entrada ahí, que me está filtrando la luz en la ventana. Ahí estamos. Vamos a utilizar el mismo símbolo de derivada parcial que ya veníamos utilizando. Recuerden que es como una D inclinada. Acá vamos a poner a la función z, porque esa es la función que estamos derivando. Tranquilamente pudimos haber puesto esto con la f, ¿no? Y acá vamos a poner nuevamente el simbolito de derivada parcial. Y acá vamos a poner respecto de la variable x sub i. ¿Esto a qué va a ser igual? No va a ser otra cosa que el límite de un cociente incremental. Pero fíjense cómo va a estar compuesto este cociente. Esta va a ser el incremento de la variable delta de x sub i tendiendo a 0. Y acá vamos a tener la diferencia entre la función incrementada solamente en esa variable. Fíjense cómo va a ser x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos, x sub i más delta de x sub i. Solamente la hemos incrementado a ella, a la variable x sub i, punto y coma, hasta que llegamos hasta x sub n, menos f de x sub 1, así, x sub i, punto y coma, x sub n.
menos la función sin incrementar. Todo esto dividido delta de x sub i. Qué lástima que me fui tan a la derecha en la hoja. ¿Cómo no me di cuenta antes? Gente, hoy voy a empezar a subrayar con lápiz porque estamos en los últimos momentos de mi lapicera y recién a la tarde voy a poder ir a comprar repuestos acá en el pueblo. Y no hay Symbol, gente, no hay Symbol. Avísenme quién me quiere mandar un cargamento de lapicera Symbol a Colonia Benítez. Avísenme cuando están, ¿eh? Yo mientras me tomo los matecitos. Acá me faltó su George. Profe, ¿Qué podría pasó? centrar un poco la imagen porque lo que está a la izquierda no se ve. Buen dato. Ahí está. Gracias. Gracias. Bueno, yo mientras tanto voy poniendo el título. Ya empezamos. Ahí está. Ya nos empezó a mostrar cómo va a ser el transcurso de la mañana en internet. Pero bueno, crucen los dedos, por favor. Bueno, lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es anotar lo que serían las derivadas de orden superior, ¿sí? Miren esto. Vamos a poner ese título. Derivadas parciales de orden superior. O sea, ¿se acuerdan que antes sabíamos derivar una función, la podíamos derivar una vez, y como eso era otra función, podíamos volver a derivarla, etcétera? Bueno, acá estamos en la misma situación. Es un poco lo que estuvimos haciendo recién con nuestros ejercicios del práctico, ¿no? Que habíamos mostrado un ejemplito. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, lo que sí voy a tener que introducir otras notaciones, no solamente las que figuraban hoy. Bien, entonces, acá vamos a anotar lo siguiente. Dada, ¿sí? Z igual a f de x, y sus derivadas parciales, sus derivadas parciales también pueden ser derivadas respecto de las variables x e y. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es, en principio, mostrarlo así con una notación. Me parece que es muy cómodo para este caso utilizar una notación de árbol. ¿Sí? Por ejemplo, miren esto. Nosotros tenemos a nuestra z, ¿sí? Y de esa z uno la puede derivar respecto de x y respecto de y. Respecto de x, hemos anotado esto. Después le ponemos la flechita, ¿no? La derivada respecto de x, la derivada respecto de y. Y hemos puesto como subíndice la derivada en cuestión, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos esto y esto.
A su vez, estas funciones pueden ser derivadas también respecto de x y respecto de y. Entonces podríamos anotar algo como esto. A ver. Esperen un segundito, que pienso por dónde voy a escribir. Sí, sin más. Fíjense, a la derivada segunda respecto de x dos veces la vamos a anotar así. Esto va a ser la derivada segunda respecto de x y luego respecto de y. ¿Sí? Esto va a ser la derivada segunda respecto de y luego respecto de x. Esto que mostramos aquí va a ser la derivada segunda respecto de y dos veces. ¿Sí? Y a su vez, esto puede continuar. Nosotros vamos a necesitar en principio para esta materia llegar hasta las derivadas de segundo orden para lo que se refiere a funciones de dos variables. Hasta aquí todo muy bien, ¿ok? El problema por ahí podría llegar a darse cuando utilizamos notaciones como la siguiente, por ejemplo. Podríamos anotar, ¿sí?, algo como esto. Tenemos una función z, ¿sí? Recuerden que esta función z se podría pensar como z igual a f de x, y, etc. Acá la situación sería la siguiente. Si nosotros utilizamos el símbolo de derivada parcial, nos vamos a ver envueltos en este pequeño problemita que es. Esta es la derivada parcial, recuerden, respecto de x. Y también tenemos por otro lado la derivada parcial respecto de y. Hasta aquí no habría ningún problema, ¿sí? El problema viene ahora cuando queremos hacer la derivada parcial respecto de las nuevas variables. Recuerden, a esta expresión que está aquí, uno la puede derivar respecto de x. Voy a poner entre paréntesis la expresión que estoy derivando. ¿Sí? O aquí, por ejemplo. Esto sería la derivada parcial respecto de y, de algo que ya había sido derivado respecto de x. Síganme hasta aquí, por favor, y ahí les digo cómo seguimos. A ver, miren esto. Miren hasta el momento, cómo vamos. A ver si hace foco ahí. ¿Vieron cómo está hasta ahí? Fíjense, queremos derivar a esta expresión que ya teníamos derivada respecto de x, ahora la queremos derivar respecto de la variable x o respecto de la variable y. Entonces fíjense cómo se van a introducir estas notaciones. Aquí arriba no va a haber tanto problema porque ambas se llaman x, pero aquí nos va a quedar anotado de algo que, de una forma que tal vez les va a parecer antinatural, que es de derecha a izquierda va a aparecer el orden de derivación, porque miren esto. Esto que está aquí, en lugar de anotarse con ese paréntesis, se va a simplificar esta notación poniendo esto. La derivada, ¿sí?, de segundo orden, esto no es al cuadrado, ¿sí?, es la derivada segundo orden de z respecto de x y luego respecto de y. Fíjense que lo leí al revés. La primera variable respecto de la que derivé la anoté a la derecha y la segunda variable respecto de la cual derivamos la anoté a la izquierda. Contrariamente a lo que pasó con su caso análogo, que sería esto. Fíjense que acá está re fácil porque nosotros solemos leer de izquierda a derecha. Entonces acá aparece la x y después aparece la y en el orden en el cual hemos derivado. Este es lo contrario. Salvo esa pequeña distinción, yo creo que no debería haber ningún drama. Esto que está aquí es la derivada de segundo orden de z respecto de x dos veces. Y en este caso también se anota así, con esta anotación, que debemos entender que es respecto de x dos veces y no al cuadrado. ¿Sí? Es importantísimo eso. Esperen que voy a subrayar. Ustedes me detienen, por favor, si hay algo que no se entiende. ¿Podría repetir, profe, lo que explicó?
Sí, ningún problema. Te referís solamente a lo del nombre, ¿no es cierto? Quiero Sí, saber, Matías, mira, esto que está acá a la izquierda, esta parte de la anotación, ¿esta la entendiste bien? sí, eso sí. Bien, entonces mira, cuando nosotros estamos con esta simbología, utilizamos este símbolo que es esta D inclinada para la que sería la derivada parcial, ¿viste? Entonces, quiero saber también si estamos todos de acuerdo con esta partecita acá. La derivada parcial de z respecto de x y acá la derivada parcial de z respecto de y, en estas partes. Sí, sí. Bueno, entonces imagínense esto. Yo para derivar algo, acá la expresión que explica que estamos derivando respecto de x es esta d inclinada, esta d y esta x. Lo que estamos derivando es la z. Entonces, siguiendo esa analogía, yo estoy ocupando esa parte del símbolo para derivar, en este caso, a esta expresión. A toda esta expresión la voy a derivar parcialmente respecto de x y a toda esta expresión la voy a derivar parcialmente respecto de y. Por eso los habían anotado aquí afuera. La derivada parcial y esta derivada parcial van a ser resumidas diciendo que hemos derivado a la función z dos veces, y eso lo hemos puesto con el numerito 2 ahí arriba. Lo mismo hemos hecho aquí abajo, acá teníamos la derivada parcial de la derivada parcial, lo hemos anotado así, con ese 2 acá arriba, y acá hemos anotado el orden en el que aparecieron las variables, pero al revés, o sea, esto es lo que primero se derivó y esto es lo segundo, respecto de x y respecto de y. A diferencia de esta anotación, donde, por ejemplo, su análogo, el análogo a este caso es la derivada parcial respecto de x y luego respecto de y. Fíjense cómo aquí se anota en el orden en el que fueron apareciendo y aquí se anota en el orden opuesto, ¿no? La primera respecto de la cual se derivó es la x y la segunda respecto de la cual se derivó es la y. ¿Bien? Profe, ¿Te escucho? entonces, si mal no me quedó claro, la primera anotación que hizo con respecto a la que está a la izquierda, la primera anotación, es cuando yo voy a calcular las derivadas de primer orden, así. No, cualquiera de las dos se puede ocupar. Ah, ah, Cualquiera de las estas y las dos son muy formales, ¿eh? Se ah. ocupan indistintamente. Lo que les va a pasar es que depende del profesor que les toque, les va a anotar así o les va a anotar así. Y deberían saber leer ambas. Y esa mínima distinción hacia la que hizo en la anotación, la de la derecha, Sí. en cual eh, si yo derivo la derivada parcial con respecto a y y después con x, esa mínima diferencia de, tipo, de ir a izquierda o a derecha, eh, en qué se tiene en cuenta? O sea, Y se tiene en cuenta el orden. Si vos me anotás esto, por ejemplo, imagínate que en un ejercicio del práctico te agarran y te anotan esto. Te dan la función, un ejercicio de parcial, y te anotan esto. X al cuadrado por y más 2x. ¿Sí? Te anotan esto. Y te dicen en el parcial, lo único que te ponen como dato es esto. Te dicen así, la derivada parcial de z, y te anotan esto. ¿Qué haces ahí? Porque ahí ah, es importante. derivaría primero con respecto eh, ya que ya está derivado con respecto a y, ahora derivo con respecto a x. Sería. No, al revés. Primero derivarías respecto a x y luego respecto a y. Ah, O sea, ah, primero voy a tener que hacer esto. La derivada parcial de z respecto de x. Por eso les decía, esto se lee en aquella dirección. Esto que ah, está acá es lo mismo que tuviesen anotado así, que calcules esto. ¿Sí? Aquí sí, alguna de ustedes me podría decir, profe, pero le va a dar lo mismo, porque como son derivadas cruzadas por el teorema de Schwarz, le va a dar lo mismo. ¿Se dan cuenta también? sí. Es cierto, pero también alguien les podría decir que cuando estén anotando paso por paso, el profesor que les está corrigiendo se va a dar cuenta de que hicieron mal. Cuando anoten la derivada respecto de x, ¿sí? ¿Qué tendrían que anotar acá? La derivada respecto de x de esta expresión acá es 2x y más 2. Y ahora a esta expresión que está acá, la tengo que derivar respecto de y. O sea, tengo que derivar respecto de y esto que ya tenía anteriormente. Esto es la derivada segunda de z respecto de x y luego respecto de y. Y eso va a ser, derivando respecto de y, esto lo único que te queda es 2x. Y ya está. Bien, Bien. gracias. Sí, sí, sí. ¿Ah?
Es un toque nomás hasta que se acostumbren a la notación, no es tanto tampoco. Esto es cuestión del profesor nada más, entonces. O sea, La notación es universal. La notación es universal. Estas notaciones son universales. Te quiero decir que te puede tocar uno o otro, depende de qué tan acostumbrado esté el profe que le... Ah, ok. Pero Bueno, en la misma cátedra, en el parcial, te pueden anotar de las dos formas distintas. ok. Profe, ¿por qué se omite escribir la z en la derivada parcial que está fuera del paréntesis? Y porque es una muy buena pregunta la que haces, pero en verdad no es que se omite, sino que fíjate acá, lo que te indica que vos estás derivando respecto de x son estos tres símbolos, era lo que les decía hoy. Esta D y esta X. Y lo que estás derivando es la Z, lo que está acá al ladito es la Z. Lo que pasa es que la Z, como es tan pequeñita en esta parte, uno la pone en la misma línea de fracción. Pero si fuese una expresión más complicada, en verdad lo que uno utilizaría es algo como lo que utilicé aquí. Mira acá. Estos tres son los que constituyen mi símbolo de derivación, si se quiere. Estos tres los aplico a esto que está aquí adentro del paréntesis. Formalmente, uno anota esto, ¿no? Pone así la Z y pone así respecto de X, pero la verdad es que esto es así. Es como la derivada respecto de X de, si se quiere, la función Z. ¿Me seguís? Sí, profe, sí. Bueno, genial. Bueno, sigamos. Sigamos. Ahora tenemos que hacer entonces la derivada parcial de y, vamos a hacerla entonces. Primero, la vamos a derivar respecto de x, o sea, vamos a hacer la derivada parcial respecto de x a esta expresión que había sido derivada respecto de y. Y acá vamos a hacer la derivada parcial respecto de y a esta expresión que ya había sido derivada respecto de y. ¿Bien? ¿Me siguen hasta aquí todo en orden? Sí. Bueno, me alegro. Cualquier cosa me avisan. Bueno, repito entonces, ¿cómo anoto esto? Este, me dicen ustedes. ¿Cómo se anota esto? Derivada Segunda. segunda de z respecto de y luego respecto de x. ¿Sí? Fíjense cómo la leí al revés. Y esto va a ser derivada segunda de z respecto de y dos veces. Esta primera, repasemos los nombres. Derivada segunda de z respecto de x dos veces. Esa está fácil, ¿sí? Repito, derivada segunda de z respecto de x dos veces. Dicto la de abajo. Derivada segunda de z respecto de y dos veces. Esas son las dos más fáciles. Grábense esas dos a fuego y ahora hacemos las del medio. ¿Puede repetir la última que dictó, profe? ¿Sí? Derivada segunda de z respecto de y dos veces. Es prácticamente en el orden en el que aparece el simbolito. Miren esto, ¿eh? Derivada segunda de z respecto de y dos veces. Súper ordenadito el símbolo. ¿Estamos? Y las de adentro, ¿sí? Díganme ustedes, a ver cómo sería esto. Derivada segunda de z respecto de quién? De X y de Y. Respecto de x
Y de ahí un poco más específico sería respecto de X y luego respecto de Y. Pero eso que dijiste está bien, ¿eh? A veces te van a decir así directamente. ¿Sí? Repito, derivada segunda de Z respecto de X y luego respecto de Y. Y la de abajo es al revés. Lo importante serían, fíjense que se las fui dejando en orden. Esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. ¿Sí? Las puse en el mismo renglón, más o menos. Al menos en el mismo orden. Bueno, muy bien. Otra notación análoga. Me está faltando una más, che. La voy a hacer un poco más rápido. ¿Sí? Pero también pudo haber aparecido esto. Esto sí, si me lo permiten, lo voy a hacer bastante más rápido. De haberlo recordado, hubiese anotado así. Pero miren, también misma historia. F' respecto de X. Esta es la misma que la primera. F' respecto de Y. Esto también. F segunda respecto de X dos veces. F segunda respecto de X y luego respecto de Y. Esto. F segunda respecto de Y y luego respecto de X. Esta. F segunda respecto de Y dos veces. Esta es igual a la primera. Todas notaciones análogas. Las notaciones estas son extensibles para cuando son de tres variables, ¿sí? No va a variar. Bueno, lo que sí me gustaría a mí anotar ahora es lo que se conoce como teorema de Schwarz. Es más conocido como teorema de Schwarz. También se menciona como teorema de Clairaut. Clairaut se escribe. Pero yo le voy a hacer honor a Schwarz en este caso. Me parece que es más conocido por el teorema que por Clairaut. Si algún día me arrepiento, no voy a resistir este archivo y me voy a arrepentir de toda la vida, pero para mí es más de Schwarz que de él. Así que aquí anoto. Teorema de... Recuerden que esa W se pronuncia como B corta, se anota así. Es Vars, ¿sí? RZ, termina así. Un gran matemático. Sería si Z igual f de x y tiene derivadas parciales continuas, ¿eh? Derivadas parciales continuas. Hasta el orden 2, inclusive. Entonces, las derivadas parciales, las derivadas cruzadas, las
derivadas cruzadas son iguales. ¿Esto qué vamos a decir? Esto lo podemos anotar así. O bien, o bien, bueno, buenísimo. Todo un avance. Bueno, me dicen si hay algo que quieran repasar de esto, porque estoy a punto de pasar a diferenciales. Soy todo oídos. ¿Ninguna pregunta? Querido diario, hoy no me contesta nadie. No, profe, yo nomás. No, pero esto es realmente un momento muy triste porque yo realmente pensé que me iban a contestar algo. Pero bueno, Profe, ¿qué pasó? vio que en la segunda anotación, en el desglose que hizo de la segunda anotación de las derivadas de segundo orden, Ajá. no habría pasado lo mismo con respecto a la primera anotación. O sea, del hecho de ¿cómo es? Empezar de derecha a izquierda sería. Y empezamos, che, desde la izquierda. Yo te hago un acompañamiento, una música triste para darle más solemnidad a la tristeza que le está produciendo esta clase. Escúchenme, no sé ningún chiste nuevo, no sé qué hacer para levantarles el ánimo. No sé, me tienen que... No sé, ya no sé qué hacer. Bueno, escuchen. Capaz que no es de lo más divertido del mundo lo que estamos haciendo, pero estoy tratando de hacerlo con el mayor cariño. Por favor, díganme si puedo avanzar por lo menos. Bueno, a ver. Sí, No tengo nada divertido para contar. Bueno, dice diferencial de una función de dos variables. No, sonamos. Lo que viene creo que le va a gustar menos. algún dato random, ¿no? Dato random. A ver, ya me va a venir un dato random a la cabeza. Ya les conté por qué no tenemos Nobel en matemática, que todos estos días toda una revolución. El Nobel en física que ganó esta semana, hace 2 semanas atrás, es Roger Penrose, uno de los Nobels en física, es un matemático. Sí, Enrique Villa, el nuevo. ¿Y cómo se llama? ¿Saben por qué no tenemos Nobel en matemática? Porque ¿saben quién fue Nobel, no es cierto? Nobel es el que desarrolló esto que se conoce como cultura general, TNT, esto es trinito nitrotolueno, es la persona que desarrolló las dinamitas.
Entonces, cuando antes tenían que simplemente tendrían que cavar para encontrar minerales, esta persona desarrolló esto y empezaron a dinamitar. Y se hizo tremendamente millonario, era un gran científico, y gran parte de toda su fortuna la donó para la ciencia, para que la ciencia implemente un premio para incentivar el desarrollo de la misma, ¿no? Bueno, pero cuentan las malas lenguas que en ese momento la mujer de Nobel la había dejado por Mixta Leffler, que era un matemático, y entonces él instauró las categorías de los premios en todas las disciplinas menos en matemática, porque había muchas chances de que si lo ponían al Nobel en matemática lo gane encima esta otra persona. Entonces, por eso no hay Nobel en matemática. Así que bueno, ahí tienen. Cuando ven una mente brillante y que también es un matemático, el premio se lo dan por economía, ¿eh? El premio que gana es por economía, no es por matemática. Así como lo escuchan. Posta, ¿eh? Una historia innecesaria, pero dentro de la matemática. Bueno, pero una mente brillante fue como súper conocida. Bueno, gente. Sigo entonces, a ver. Diferencial de una función de dos variables. Cuando estudien economía, cuando estudien las teorías de juego y lo que implementa Nash, ¿sí? Se van a dar cuenta de realmente lo que hizo, el desarrollo que hizo Nash dentro de economía, siendo matemático, ¿no? Los matemáticos andan metidos en todos lados, che. Qué manera de robar. Y murió hace unos años nomás, che, en un accidente de tránsito. Ya saben qué estaba pensando. Bueno. A ver, vamos a trazar una pequeña analogía, ¿sí? Con lo que fueron diferenciales de funciones de una variable real, ¿sí? Un pequeño repaso. ¿Recuerdan que nosotros teníamos esta situación para funciones de una variable? Lo que voy a poner en esta hoja, ¿sí? En esta hojita todavía no lo copien. Lo comento brevemente y ustedes me dicen si lo recuerdan o no. Nosotros teníamos esta clase de funciones, ¿no? Si tenías y igual a f de x, ¿sí? El diferencial de y, ¿quién era? A ver, ¿quién me contesta? La derivada de esa función y el diferencial de x. Multiplicado por el diferencial de x. Exacto, muy bien. Bueno, ¿cómo habíamos llegado hasta acá? Lo primero que hicimos fue plantearnos lo siguiente, ¿no? Fue estar al tanto de que cuando uno realiza la derivada de una función, ¿sí? Cuando uno realiza la derivada de una función, uno lo que obtiene son como, lo estoy diciendo al revés, perdón, discúlpenme. Cuando uno realiza el cociente incremental, tiene aproximaciones a lo que sería la derivada de la función, ¿sí? Entonces uno sabe que formalmente lo que sería esta expresión está dado por falta un infinitésimo para poder compensar lo que sería el incremento. Cada vez que uno realiza estos cocientes incrementales, obtiene siempre aproximaciones de lo que sería la función. Entonces, para que uno pueda obtener una igualdad en esta expresión, y decir que f' es igual a algo acá de este lado, ¿sí? Tendríamos que tener también el incremento. Entonces nos está faltando un cierto error, que en este caso, bueno, va a depender del x donde estemos trabajando, ¿sí? Y esto que está aquí sí sería igual a este cociente incremental. ¿Bien? Y si pasábamos multiplicando el incremento, obteníamos esta expresión. F' de x por delta de x más este infinitésimo por delta de x igual al delta de y. ¿Bien? Entonces, lo que hicimos fue simplemente ponerle nombre a esta parte, que está aquí,
habíamos dividido, si se quiere, el incremento en dos términos. A esta parte de aquí le llamamos parte principal del incremento, y esto que estaba aquí estaba dado por algo que está tendiendo a cero y el épsilon de x que ya era un infinitésimo formalmente. Entonces tenemos dos cantidades que están tendiendo a cero. Vos multiplicás dos cantidades que están tendiendo a cero y tienden a cero más rápido todavía. ¿Sí? Eso le pasa a números que están ya entre 0 y 1. Por ejemplo, si vos tenés así, que es lo, 1/2, y lo multiplicás por 1/3, ¿te queda cuánto? 1/6. Y esto es una cantidad que es más chica que estas dos que se estaban multiplicando, ¿se entiende? Entonces, esta parte que está aquí se desprecia y se queda solamente con esta parte que se llamaba parte principal del incremento. A esto que está aquí lo habíamos llamado diferencial de y, como bien habían contestado en esta parte. ¿Recuerdan eso? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿sí? Muy bien. Bien. Entonces, vamos a valernos de esta analogía con lo que ya conocemos para funciones de una variable y vamos a partir de una situación como más o menos similar, pero para funciones de dos variables. Entonces, los y las invito a que me digan cómo sería esta situación, ¿sí? ¿Cómo sería esta situación, pero pensada para funciones de dos variables? ¿El incremento sería igual a quién? Recuerden que nosotros ya dimos una definición de lo que sería el incremento total de una función, ¿sí? Pero a ver, ¿quién tendríamos aquí? Si uno tiene una situación como esta, un incremento como este, fíjense cómo están dadas esta situación, ¿no? Es el producto de la derivada de la función multiplicada por el incremento de la variable, y acá tenemos el producto de lo que sería este infinitésimo multiplicado por ese incremento. Entonces, partiendo de esta analogía, lo que les voy a pedir permiso para anotar es simplemente esto. En lugar de tener una sola derivada, ahora que tenemos una derivada parcial, le voy a poner así, derivada parcial respecto de x, ¿sí? De la función f de xy, multiplicado por su incremento. Acá derivé respecto de x y lo multiplico por el incremento respecto de x. A esto le voy a sumar la derivada parcial respecto de y de la función f de xy, le voy a multiplicar por su incremento correspondiente. Y acá vamos a tener una situación análoga a la que teníamos acá. Teníamos un incremento para una de esas variables, le voy a llamar epsilon sub 1 por delta de x, y un incremento para la otra variable, le voy a llamar epsilon sub 2 por delta de y, disculpen. Eso que comenté brevemente es todo lo que necesitamos hacer para poder después darnos cuenta de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién nos vamos a quedar de todo esto si acá se están multiplicando infinitésimos? Esta parte de acá van a ser despreciadas, ¿sí? Y nos vamos a quedar con esta parte de aquí. Y esto que está aquí va a ser, ¿qué cosa? Justamente nuestro diferencial para una función de dos variables. Bien, esto va a ser formalmente el incremento, ¿sí? Y el diferencial va a ser solamente esto. Esto va a ser el diferencial de z, también llamado diferencial total. Profe, ¿sería bueno volver a explicar eso, por favor? Sí, totalmente. Pero quiero saber si vos me entendiste esto primero. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo único que estoy haciendo es trabajando por analogía con esto. El incremento, repito cómo es la estructura general que tiene esto. El incremento de una función de una variable se puede pensar, de acuerdo a las cuentas que hicimos recién, como el producto de la derivada de esa función multiplicado por el incremento de la variable independiente, que acordate que acá tenemos una sola variable, más un infinitésimo en ese punto, o sea, una cantidad que tiende a cero en el punto donde vos estás derivando, por el incremento delta de x. Recordad que delta de x ya tiende a cero y encima acá tenemos un infinitésimo en este punto. O sea que acá tenemos dos cantidades que tienden a cero. Cuando tenés dos cantidades que tienden a cero y las multiplicás, el resultado es algo que tiende a cero y tiende a cero más rápido. O sea que este término que está aquí es una cantidad despreciable, ¿sí? Es una cantidad muy pequeña para valores próximos al punto donde vos estás derivando. Entonces, ahí es donde uno agarra y dice, ah, bueno, si yo quiero conseguirme una aproximación a lo que es el incremento de una función, puedo trabajar directamente con esta expresión. Cuando hice la clase de diferenciales, les mostré cómo se ocupaba el diferencial para aproximar la raíz cuadrada de 5, por ejemplo. Y después lo quieren repasar.
Entonces, durante mucho tiempo de la historia de la matemática, en lugar de calcular los incrementos, se calculaban los diferenciales. Eran más sencillos de calcular. Trazando una analogía con esto, uno que dice ahora, bueno, ahora tengo dos variables. No tengo que hacer solamente el producto de mi derivada por mi incremento, sino que voy a tener que hacer el producto de la derivada parcial respecto de x por el incremento de x, más la derivada parcial respecto de y por el incremento de y, más los incrementos correspondientes. Un infinitésimo multiplicado por el delta de x y otro infinitésimo multiplicado por el delta de y. A estos dos primeros términos se los va a conocer como la parte principal del incremento y a eso le vamos a llamar diferencial de z. ¿Sí? Eso es en principio lo que tendríamos que saber. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Lo que voy a tratar de hacer es volver a anotar esto. Nada más. ¿Sí? A ver cómo sería esto. Voy a volver a repasar un poquito lo que explicamos para funciones de una variable y ahí voy a trazar la analogía con esto. ¿Sí? Y f es derivable. Entonces, ¿sí? Nosotros ya hemos visto qué cosa. Que lo que sería delta de i sobre delta de x es una aproximación a lo que sería la derivada de la función. Cada vez que uno realiza cocientes incrementales, obtiene una aproximación. Es lo mismo que decir que la velocidad media o la velocidad promedio es una aproximación a la velocidad instantánea. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bien. Entonces, también hemos dicho, existe un epsilon de x, existe epsilon de x, un infinitésimo, tal que te permite escribir esto como una igualdad delta de i sobre delta de x se puede pensar como f' de x más epsilon de x. ¿Sí? Entonces, y acá vamos a multiplicar por delta de x, ¿sí? Multiplicando por delta de x, ¿qué obtenemos? Que delta de y es igual a ¿quién? A la derivada de la función x por delta de x más epsilon de x por delta de x. ¿Bien? Y dado que epsilon de x por delta de x es un infinitésimo de orden superior a lo que sería epsilon de x
y delta de x individualmente, despreciamos dicho término y definimos diferencial de y como f' de x por delta de x, parte principal del incremento. Bien, hasta aquí quiero saber si estamos bien. Profe, ¿por qué se dice que es de orden superior? Porque el producto de dos infinitésimos genera un infinitésimo de orden superior. Cuando vos comparás dos infinitésimos, mira, a ver. Si vos tenías esto, el límite para x tendiendo a x sub 0 de f de x sobre g de x, esto es comparación de infinitésimos. Si este límite te daba 0, ¿sí?, es porque el de arriba era de orden superior al de abajo. Entonces mira esto. Para un punto en cuestión, límite para x tendiendo a x sub 0, de, por ejemplo, epsilon de x por delta de x sobre epsilon de x. Estos se te simplifican y esto tiende a 0 y esto va a 0 entonces. Si hicieses límite para x tendiendo a x sub 0 de, ahora se es, por ejemplo, epsilon de x por delta de x, pero sobre delta de x. Se te simplifican estos dos, como esto tiende a 0, este va a 0. Este que está acá arriba es de orden superior a los otros dos mirados como individualmente, por así decirlo. Esa sería la cuenta exacta y precisa de por qué pasa eso, ¿no? Ese es el justificativo de por qué, esta parte, estos dos de acá abajo, son el justificativo de por qué el producto de dos infinitésimos es de orden superior a cada uno de los factores mirado individualmente, ¿no? La verdad que esa propiedad de infinitésimos, así como la acabo de dictar, tendría que estar ya en la lista de propiedades de infinitésimos, ¿no? El producto de dos infinitesimos es un infinitésimo de orden superior a los factores mirados individualmente, ¿no? Bueno, si puedo seguir, compromiso. Entonces, ahora bien, análogamente, vamos a poner acá. Análogamente, a esto le vamos a poner, por ejemplo, le podemos poner a esta expresión. Análogamente a la expresión a, si z es igual a f de x y. ¿Sí? ¿Y qué más le vamos a pedir a esto? Que sea derivable. Que sea derivable, muy bien. Un segundito, ¿me permiten nomás una cosa que me está poniendo como un poco, me agarró el toque, digo, ¿por qué esto sigue inclinado, che? Por este ángulo que me está poniendo un toque.
Esto es llamar a la desgracia, ¿eh? Bien. Ahí estoy. Entonces, análogamente, análogamente a la expresión A, si tenemos una función de dos variables, ¿sí?, que admite derivadas parciales, derivadas parciales, ¿sí?, resulta y ahí ponemos dos puntitos y miren que vamos a notar que el incremento de la función z va a ser entonces la derivada parcial respecto de x, ¿sí?, por delta de x, más la derivada parcial respecto de y, de la función f de x, multiplicado por el incremento de la variable y. Y acá le vamos a poner más, fíjense, epsilon sub 1 multiplicado por delta de x, más epsilon sub 2 multiplicado por delta de y, ¿sí?, y acá lo vamos a aclarar, donde estos son expresiones que dependen así del incremento de x y del incremento de y. Son infinitésimos. Profe, ¿puede bajar la hora? Sí, perdón, gracias. Estaba recontra corrido. Gracias, gracias. Por ahí me tienen que hablar que yo estoy reescribiendo y no estoy mirando justamente por eso. Donde epsilon sub 1 depende del incremento en x, del incremento en y, el epsilon sub 2 también. Este incremento va a depender de cuánto incrementaste la variable x, cuánto le incrementaste la variable y, son infinitésimos. Bien. ¿Sí? Esto que está aquí es lo que vamos a conocer como parte principal del incremento. Esperen un segundito. ¿Sí? Vamos a poner un nombrecito nomás acá. Uno es la parte principal del incremento. Y esa parte principal del incremento, ¿sí?, la vamos a definir como el diferencial de la función. Uno es la parte principal del incremento y se denomina diferencial, ¿sí?, a ver cómo le pusieron la teoría, diferencial total. ¿Hasta acá se ve todavía? Sí, profe. Genial. Diferencial total de la función z igual a f de x y. Perfecto. Un espectáculo.
Nos falta una pequeña cosita acá, de lo que era el diferencial total. Me falta una pequeña frasecita que es lo que se conoce como expresión analítica, que nos va a permitir sacar otra expresión más sencilla. Acá si quieren le podemos poner una coma. Voy a continuar en otra hoja. Mientras ustedes están copiando, saco otra hojita en blanco. Y quiero que quede bien claro todo esto. Y ahora sí, vamos a meterle fichas a la velocidad, gente, porque si no, no vamos a llegar. Es decir, ¿sí? Tenemos esta función. Miren esto. La verdad es que uno puede anotar el diferencial así como estoy por anotar ahora. Esto es la derivada parcial respecto de x, ¿sí? Por delta de x más la derivada parcial respecto de y por delta de y. Y miren lo que vamos a hacer ahora. Esperen. Estoy al límite de la hoja. Me falta un paso más para obtener una expresión realmente análoga a la que nosotros conocemos de diferencial, que es cuando multiplicás por el diferencial de x y el diferencial de y. Entonces, ahora bien, si la función fuese esta, miren, ¿sí? El diferencial de x, si obtenemos esto, ¿no? Si tuviésemos una función que es idénticamente x, el diferencial de ese x, ¿sí? Delta de x, es justamente nuestro diferencial. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos hecho para funciones de una variable? Y si pasase esto, ¿sí? Delta de y es igual al diferencial de y. Con lo cual, ¿sí? Con lo cual, y ahí sí necesito moverme a otra hojita, gente. Avísenme cuando puedo cambiar de hoja, por favor. Hola, gracias. Bien, nomás, profe. Sí, profe, puede cambiar de hoja. Gracias, pero me tienen que avisar porque si no, no sé dónde ando. Ya, bueno, si no, no sé si no se cortó la llamada. Bueno, entonces, con lo cual, ¿sí? Resulta, fíjense qué interesante esto, nos va a quedar así, que el diferencial de z es igual a la derivada parcial respecto de x, de la función f de x y, multiplicado por el diferencial de x, más la derivada parcial respecto de y, de la función f de x y, multiplicada por el diferencial de y. ¿Sí? Eso que está acá se conoce como expresión analítica del diferencial. Vamos a ponerlo por acá. Expresión analítica del diferencial. ¿Sí?
Y ya está, esto es otra cosa que también le podrían pedir. Suele anotarse también, lo podemos anotar a esto. Suele anotarse también. A veces se anota así, miren, y me gusta esta anotación. Miren, como la derivada parcial de z respecto de x, ¿sí? Por diferencial de x, la derivada parcial de z respecto de y, por diferencial de y. Esta expresión que está acá va a ser muy útil, la vamos a ocupar en breve, así que cópienla y remárquenla. Miren cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esta notación y esto que está acá? ¿Esta D que está acá es la misma que esta D que está acá? No, porque esa D que está adentro es derivada parcial. Derivada parcial, y por eso la hacemos así inclinadita, ¿no es cierto? Es re importante que sean prolijos y prolijas con eso, ¿eh? Se tiene que notar la diferencia entre las dos que están marcando ahí, por favor. Fíjense que estas son verticales porque es la D diferencial y estas son las de parcial, ¿ok? Acá hay una D, acá hay una D y acá hay una D y estas todas las demás son de las parciales, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo. Bien, 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 bien. A ver cómo sigue nuestro programita. Forma analítica o expresión analítica, muy bien, hasta ahí vamos bien. Derivación de las funciones compuestas. Chan. Bueno, vamos a poner el título. Estamos completando casi toda la unidad con todos los ítems. Derivación de las funciones compuestas. Un segundo, por favor. Derivación de las funciones compuestas. Pasamos. Y sí, regla de las cadenas 2.0 sería. 3.0 si querés ya. Con toda la nueva tecnología Bluetooth. De todos modos, no vamos a ver, esto puede ser extensible como realmente a situaciones como mucho más sofisticadas. Acá vamos a ver un caso particular, ¿sí? Que es el caso en el que las variables x e y que componen a una función z, ¿sí? A su vez dependen de otra variable en particular, que en este caso lo vamos a llamar t. Entonces, a ver, ¿cómo sería esto? A ver cómo lo puedo decir de una manera sencilla. Así. Sea z igual a f de x, y, donde x es igual a, pero que no dije nada, donde x es igual a una x de t, e y es igual a una y de t, ¿eh? Esto es, tenemos a nuestra función z, ¿sí? Que depende de las variables x e y a su vez estas ambas dependen de una cierta función t. ¿Bien?
Dado que Z, ¿sí? En última instancia, depende de la variable t, ¿entienden por qué esto de que depende de la variable t? Todo muy lindo, vos te dicen que z depende de x y de y, ¿sí? Es como que te digan que determinado producto, ¿sí?, depende de tal índice y de tal otro índice, pero resulta que esos índices están calculados respecto del dólar. Entonces, todo muy lindo con lo que vos me digas en el medio, pero en definitiva, este producto depende del dólar. ¿Me siguen hasta acá? No importa cuántas cosas vos le pongas en el medio, si al final todos dependían del dólar, que más o menos es bastante real el ejemplo. En definitiva, entonces vos tenés una función que depende prácticamente de una sola variable. ¿Se entiende? Por más de que en primera instancia pareciese ser que depende como de muchas. Esto es una situación como bastante usual, por eso es importante conocer este caso particular. Vos tenés una determinada función económica que depende de muchas variables, al menos aparentemente, pero resulta ser que esas variables, a su vez, todas dependían de la misma, que en este caso podría ser o del tiempo, o el dólar, o algún otro índice. ¿Se entiende? Entonces, tiene sentido estudiar cómo es la variación de esta cantidad z en relación a esa última variable, que es la variable t. Entonces, para estudiar variaciones, nosotros a qué recurrimos? A las derivadas. Entonces, repito esto, dado que z en última instancia depende de la variable t, tiene sentido calcular o estudiar lo que sería z' de t. O bien, con nuestra otra notación, ¿cómo sería? Esta es la notación como cociente de diferenciales, el diferencial de z sobre el diferencial de t. Esta notación nos va a venir al pelo, ¿por qué? Porque ya se dan cuenta, en la misma hoja tenemos algo muy parecido. ¿Lo ven o no? Sí. Acá está. ¿Sí? Estamos queriendo derivar respecto de t. Y en definitiva, entonces, lo único que vamos a hacer es dividir por t ambos miembros. Entonces, ahora bien, dado que el diferencial de z era la derivada parcial de z respecto de x multiplicado por el diferencial de x más la derivada parcial de z respecto de y multiplicado por el diferencial de y, entonces, dividiendo por diferencial de t, resulta, vamos a cambiar un poquito el ángulo, que esta expresión no es otra cosa que la derivada parcial de z respecto de x por el diferencial de x, ¿sí?, dividido el diferencial de t, más la derivada parcial de z respecto de y por el diferencial de y sobre el diferencial de t, ¿sí? Y ahí está. Esa va a ser nuestra expresión para estas funciones compuestas. Van a ver ejemplitos de esto en la práctica. Yo en esto no me voy a detener hoy con un ejemplo porque ahí sí que me va a robar mucho tiempo a mí. Pero en principio pueden llegar a anotar esto o también pueden anotarlo así. Una anotación un poco más sencilla sería esto, ¿no? Esto también es otra forma, ¿no? Derivada de z respecto de y por x' respecto de t. Y ahí está. Esa es nuestra derivación de las funciones compuestas, ¿sí?
cuando las variables x e y dependen de una misma variable t. Es un caso muy particular de la composición de funciones para funciones de dos variables. Realmente esto en otros cursos de análisis suele ser como depender de otras 3 variables, y puede depender de 5, y pueden no tener ninguna que ver con otra, pueden ser como muchos caminos distintos. Este es como bastante particular. Profe, en lo último, los dos miembros tienen X'. No, muy bien, como te diste cuenta. Lo hice a propósito, simplemente a fines de ejercitarlos y ejercitarlas. Mentira, el vago este no se hacía cargo de ese. Muy bien, gracias por avisarme. No me había dado cuenta. Bueno, ahí estamos, che. ¿Sí? ¿Todo en orden hasta ahí? Bueno, derivación de las funciones compuestas. Derivadas de las funciones implícitas, diferenciales sucesivas, y ahí recién voy a pasar a extremos relativos. Bueno, tal vez ya no, tenía muchas ganas de llegar a extremos relativos hoy, pero parece que no va a ser así. Pero bueno. ¿Cuándo rendían, me dijeron? Las otras materias. ¿Cuál es la próxima que rinden y cuándo es? Mañana. ¿Cuál y cuándo? Metodología. Método. Me estás mintiendo, ¿en serio? ¿No? Y el martes que viene, derecho. ¿A qué hora lo de derecho? Todavía no nos pasaron. No sé ni idea. Che, ¿y qué hacemos con nuestra clase del martes? No, pero igual derecho la cursamos a la tarde, así que creería que va a ser a la tarde. Ah, bueno. El último examen fue a la noche porque había muchos cortes de luz a la siesta que querían hacer y los profesores, al menos un par de comisiones, estaban planteando de hacer a la misma hora, tipo a la noche también, pero no es seguro. ¿Qué hacemos? Y bueno, gente, escuchen, miren. Y bueno, se suspende nomás, profe, lamentablemente. Bueno, dale, ahora le aviso a mi jefe. Bueno, y ahí no sé qué hacemos. Yo no tengo drama, pero si llega a pasar con que lo pasan a la noche, yo no tendría drama tampoco darle clase, qué sé yo, de 8 de la noche a 10, pero después del examen. Pero, diría Pinarello, si lo llegan a hacer a la noche, sonamos. El domingo, por favor, Jeremia, ¿vos querés que me echen? No, el domingo no, hasta el sábado a la mañana me puedo tirar. Profe, una Bueno, pregunta. decime. Cuando usted escribe, por ejemplo, z sub x o z sub y, ¿la comilla la pone antes de la x o después de la x? Antes, la pongo, mejor dicho, arriba prácticamente, como en la misma línea, ¿no? Con la Z. Por eso, pero ¿es Mirá. hacia la izquierda de la x o a la derecha de la x? No, mirá, si acá está la Z, acá le pongo el subíndice de X y acá le pongo la comilla. Casi en el medio poner. Gracias. Ahí lo anoto. Bueno, vamos entonces. Ya vimos entonces derivación de las funciones compuestas, derivada de las funciones implícitas. Vamos a dar vuelta a la hojita. ¿Sí? Me está costando mucho levantarles el ánimo, eso me asusta nomás. Profe, ¿Qué pasó? ¿puede volver un segundo a la otra página que me faltó copiar un cachito? ¿Qué parte te faltó? Era lo último. Le saco una screen y ya da vuelta. Porfa. Acuérdense de avisarme de eso antes de dar vuelta a las hojas, por favor. Sí, ahí ya está, profe, perdón. Listo, ni un drama. Bueno, entonces, a ver, ponemos de título, ¿sí? Derivada de las funciones. Sí, seguro que sí, Bianca, capaz que es eso nomás. Pero ya estamos, los noto cansados y cansadas, entonces me pone un poco triste nomás. Pero bueno, así nomás la vida universitaria, gente. Recuerden que el premio que les espera es buenísimo, ¿sí? Así que ánimo. Derivada de las funciones implícitas. Y si no llegasen en algún momento a terminar, uno también tiene que aprender a disfrutar de lo que aprende todos los días y aprender a disfrutar del conocimiento, ¿sí?
Así que independientemente de que terminen o no terminen, lo que ya les va a cambiar la vida haber estudiado es importantísimo, porque te cambia en muchos aspectos. Te deja mejor plantado para salir también. Y seguro que sí, yo creo que sí, que van a terminar. Derivada de las funciones implícitas. Bueno. A ver, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en una función. ¿Se acuerdan de lo que eran? ¿Qué eran funciones dadas implícitamente? ¿Sí? Eran funciones que dependían de una manera de anotarlas que vos tenías, dadas en forma implícita, era cuando las igualabas a cero. ¿Sí? A ver, esto es como una aplicación a lo que sería funciones de una variable. Se dice que una función y igual a f de x está dada de forma implícita, si puede escribirse como, y fíjense que voy a anotar acá, voy a poner una f más grande. Si podés anotarla de alguna forma, de tal forma despejada para que te quede igual a cero. Entonces, existen funciones, ¿sí? Existen funciones que pueden escribirse de ambas formas, de ambas formas, ya sea explícita o bien implícitas. ¿Sí? Profe, ahí dice escribir. Existen funciones que se pueden escribir, sí, escribir cualquier cosa, dice. En teoría dice escribir, perdón. De nada, Juan. Existen funciones que se pueden, y me faltó el se pueden escribir de ambas formas, ya sea explícita, de la forma y igual a f de x, o bien implícitas, f de x y igual 0. Ahora bien, hay funciones que solo pueden ser escritas de forma implícita. Ahora bien, existen funciones que solo admiten la forma implícita. Por ejemplo,
una expresión como esta. En la teoría hay un ejemplito lindo, así, dice 2x, ¿sí? Por coseno de x más y igual 0. Si vos querés despejar la y en este caso, realmente podrías toparte con una situación donde no puedas despejar ambas variables, ¿sí? En este caso está metida la suma aquí adentro del argumento. Ni siquiera aplicando el arco coseno vamos a poder despejar la y. Ese es el problema serio que tiene la expresión. Esta, ¿sí? Entonces, para estos casos nos preguntamos cómo obtener entonces una derivada respecto de x de la expresión y. Para estos casos, nos preguntamos cómo obtener la derivada de y respecto de x, o bien bien. Y miren lo que va a pasar. La respuesta la vamos a obtener ocupando lo que serían las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, miren esto. Así lo vamos a responder. Nosotros sabemos que f de xy es igual a 0. Entonces, si calculamos su diferencial total, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? ¿Cómo se notaría esto? ¿Cómo sería el diferencial, ¿sí?, de esa función f? La derivada parcial respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial respecto de y, diferencial de y. Bien, o sea, a ver, anoto, mirá, eso que me dijiste acá. El diferencial de esa función f, así como dijese diferencial de la función z, recuerden lo que veníamos anotando, era la derivada parcial de la función f por el diferencial de x, más la derivada parcial de y por el diferencial de y. Bueno, y les pregunto, ¿cómo es el diferencial total de una función igual a 0? Al igual que lo que pasaba con las derivadas, etc. Vos le calculás el diferencial a todo esto y este diferencial también te da 0. ¿Sí? Recuerden que vos estás haciendo las derivadas parciales de esto, pero la derivada parcial de 0, no importa respecto de qué variable, también te da 0, etc. Todo esto te da 0. Entonces fíjense lo que pasa acá. Miren que acaba de quedar aquí. Acá vamos a poder obtener, ¿sí?, podríamos anotar esto del siguiente modo, a ver cómo sería. Voy a pasar a la derecha, voy a dejar este diferencial aquí. Voy a anotar como f' de y por el diferencial de y igual a menos f' respecto de x por el diferencial de x. Yo ya me acabo de dar cuenta de que yo lo que quería obtener era la derivada respecto de y, ¿sí? O también anotado como cociente diferencial es diferencial de y sobre diferencial de x, pero acá está, miren, esta es la solución. Si paso dividiendo el diferencial de x y esto que está aquí lo paso dividiendo, obtenemos lo siguiente. Entonces, el diferencial de y, ¿cómo quedaría? Sobre el diferencial de x. Va a ser igual a menos la derivada de la f respecto de x sobre la derivada de la f respecto de y. Y ahí está, esa es la respuesta a nuestro problema. Así se va a derivar. Esta va a ser nuestra fórmula para una función dada implícitamente de las variables x e y. Y así como está anotado esto, también pudimos haber anotado así.
ponemos al menos adelante, y como esto es una derivada parcial, sería derivada parcial de f respecto de x sobre la derivada parcial de f respecto de y. Y ya está, gente. Re bien. Se anotan eso, pero pasamos al frente. Bueno, genial. Si me entendieron todo esto, estamos re bien. Bueno, ahora sí vamos a poder pasar al menos brevemente a lo que serían extremos relativos de una función de dos variables. Bueno, ustedes me dirán cuándo puedo dar vuelta a la hoja. ¿De vuelta nomás, profe? Bueno, genial. Avanzamos. Bueno, gente, mis felicitaciones. No es poca cosa lo que hemos hecho hoy. ¿Sí? Es bastante pesado todo lo que estuvimos viendo. Así que nada, mis felicitaciones. ¿Sí? ¿Lo terminó, profe? En verdad terminé, me falta una parte bastante pesadita todavía, pero de lo que sería extremos relativos de funciones de dos variables, que es lo último de la unidad 6. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las unidades que quedan son bastante extensas o no? Ecuaciones diferenciales es algo que sí es extenso, o sea, Usted, ecuaciones... usted dice que llegamos en estos 17, 16 días que quedan. Gente, yo tengo que llegar sea como sea, y si no llegamos con las clases que ya están preparadas, yo les voy a dar clases extras, yo jamás les voy a dejar a pata con esto, ¿sí? ¡Ey! Tienes razón, ¿quién estaba hablando ahí en el chat? ¿Qué dijo? Profe, no sigue Magalí, mira cómo se dio cuenta, ¿no sigue diferenciales sucesivas en el programa? Sí, Magalí, a ver, tenés razón. Para, un segundito. Pero espera, que me quiero fijar que les anotaron de eso nomás. Miren, yo realmente tengo mis serias sospechas de que esto no se lo van a pedir, pero por las dudas, hacemos esto, se lo cuento rápido. Pero si me preguntan a mí, yo creo que esto no les van a pedir jamás, que es diferenciales sucesivas de orden superior. Pero tiene razón lo que dice Magalí, me lo salté sin querer, fue, ¿verdad? Si quieren un segundito, lo comento brevemente para que no lo tengan que leer en la soledad absoluta. Miren esto. Voy a tapar ese título ahí. Fíjense acá. ¿Cómo es esto de los diferenciales de orden superior? A vos ya te dieron un diferencial. El diferencial de orden 2, ¿sí?, de una función z, es el diferencial de ese diferencial que ya tenías. ¿Sí? O sea que es calcularle el diferencial a lo que sería. Lo comento rápidamente nomás. Esto es la derivada parcial respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial respecto de y por el diferencial de y. ¿Sí? ¿Y qué te dice nuestra definición de diferencial? Que tenés que hacerle la derivada parcial. ¿Sí? Hay que hacerle la derivada parcial a esto. Es como obtener, ¿sí?, lo que sería el diferencial de cada una de estas expresiones. A esto que está aquí, yo le tengo que calcular sus diferenciales parciales, por así decirlo. Entonces, a ver, miren qué dice la expresión. Cuando vos tenés una función ahí adentro, tenés que hacer la derivada parcial respecto de x y multiplicarlo por el diferencial de x. Y después hacerle la derivada parcial respecto de y y multiplicarlo, ¿sí?, por el diferencial de y. ¿Ok?
Y bueno, ¿y cómo sería hacer esto para cada una de estas expresiones? ¿Anoto? Sí, por favor, profe. Bueno, a ver, repasemos entonces. El diferencial de una función era, recuerden, la derivada parcial de x por el diferencial de x, más su derivada parcial respecto de y por el diferencial de y. Ahora, todo esto que está acá adentro, ¿sí?, es la expresión que nosotros estamos jugando el papel de z, si se quieren. Si quieren le podemos poner como otro nombre. ¿Cómo sería esto si le llamásemos, no sé, w? ¿Sí? Sería su derivada parcial, la derivada parcial de toda esta expresión respecto de quién? De x. De su diferencial, el diferencial de x, más la derivada parcial de w respecto a y, el diferencial de y. Y bueno, me anoto eso que dijiste. La derivada parcial respecto de x de esta expresión por el diferencial de x más la derivada parcial respecto de y de toda esa expresión pero multiplicada por el diferencial de y. Entonces, cuando haga la derivada parcial respecto de x de esto, fíjense que nos va a quedar. La derivada parcial respecto de x de esto me queda respecto de x dos veces. De esto me queda una derivada cruzada. ¿Sí? Y después encima voy a multiplicar por los diferenciales. ¿Sí? Cuando haga la distributiva, fíjense cómo va a quedar. La derivada segunda respecto de x dos veces por el diferencial de x. Cuando esto lo multiplique por lo que está dentro, me va a quedar esto al cuadrado. Más. Acá me va a quedar una derivada cruzada. La derivada respecto de y luego respecto de x. Esto sería así, en este orden. Diferencial de y, diferencial de x. Más, acá cómo va a quedar. La derivada parcial respecto de y de lo que está acá adentro. Esto es la derivada de respecto de x y luego respecto de y, diferencial de x, diferencial de y. Más la derivada segunda respecto de y dos veces, diferencial de y al cuadrado. ¿Sí? Y esto que está acá, fíjense, estas dos son iguales por el teorema de Schwarz. Entonces miren cómo queda. La derivada segunda respecto de x dos veces, diferencial de x al cuadrado, más dos veces la derivada parcial respecto de x respecto de y, diferencial de x, diferencial de y. Más la derivada respecto de y dos veces de esto. Bueno, todo muy lindo con esto, parece como muy complicado lo que quieras, pero si se quiere, esto no es otra cosa que una especie de desarrollo del cuadrado, ¿sí? Esto incluso se puede ser pensado como el desarrollo del cuadrado de un binomio nomás. Esto que está así, se lo puede pensar así, como la derivada parcial respecto de x, más la derivada parcial respecto de y, como que desarrollás este cuadrado y se lo aplicás a la función f. Una vez que uno terminó de hacer esto. Esta es una buena manera de acordarse todo esto. Fíjate acá. El cuadrado del primero, ¿sí?, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Todo aplicado a la f. La f que está acá afuera la anotás acá adentro y te queda así. Más 2, esto es la derivada, acá tenemos dos veces. Acá le pones la f, más... Y ahí está. Esa es una manera re fácil de acordarse. Disculpen que lo haya dicho tan a las apuradas, pero repito, no creo que les vayan a pedir esto. Para tranquilidad nomás de, no sé quién se había dado cuenta, a ver, de Magalí, que se dio cuenta.
que me estaba salteando eso, les digo que yo no creo que les vayan a pedir, pero por las dudas ahí está explicado. ¿Sí? Cualquier cosa, si sospechan de eso, ahí tienen el videito. Bueno, gente. Retomo entonces. Me quedan unos minutitos para hablar de extremos relativos de funciones de dos variables. Ponemos entonces, igual, gracias Magalí por darte cuenta, la verdad que me lo había salteado sin querer. Extremos relativos de una función de dos variables. Bien, a ver, ¿cómo estamos con esto? La idea sería desarrollar alguna estrategia que nos permite identificar, ¿sí?, cuando hay un máximo relativo, un mínimo relativo o alguna otra entidad que vamos a presentar ahora. Hoy les voy a presentar una cosa un poco más clara, que son los que se conocen como puntos de ensilladura. ¿Sí? Tenemos que hablar también de alguna especie de condición necesaria para la existencia de estos puntos. Entonces, miren, en principio tenía como demostrarles esto. A ver. ¿Cómo, perdón? Profesor, está cortando. Bueno, parece que llega un determinado momento donde avisen mejor. Gente, les hablo desde la compu. Me paso los datos. A ver qué pasa. Un segundo. La imagen se ve más o menos todavía. Sí, pero no mejoró nada. A ver, un segundito. Son los dedos. Ayer llamé a Claro y nada, no me dijeron nada. Ustedes dirán ahí si mejoró o no. Ahí se ve mejor. Ahí se ve, profe. Bueno, genial. Vamos rápido antes que nos corten todo. Bueno, miren esto. La idea sería la siguiente. Tenemos que aprender a desarrollar como analogías dentro de lo que eran nuestros extremos relativos para funciones de una variable, ¿sí? Pero ahora en este mundo de las funciones de dos variables. Hay un caso que va a ser el análogo a lo que va a ser el máximo, ¿sí? Miren, acá yo me había preparado esto. ¿Qué va a ser, por ejemplo? ¿Saben con qué nos podemos imaginar como una copa? ¿Sí? Pero invertida, como la parte donde uno vierte el líquido en la copa, pero así como invertida. Miren, voy a tratar de dibujar esto. También lo podemos pensar como un casco. ¿Sí? Yo voy a hacer esta línea así. La línea que va a cruzar por de frente, una montaña también puede ser Jeremías, tal cual. La línea que va a cruzar por enfrente, la voy a cruzar así. Y la línea que va a estar por detrás, la vamos a pasar, pero nuevamente se congeló la imagen. Voy de nuevo al Wi-Fi. Ahí me conecté de nuevo al Wi-Fi. ¿Me escuchan ahora bien? Sí. Se ve bien. Sí, es una señal, Ramiro. Es una señal de que hay que apretar F mayúscula y terminar todo. Es porque yo tenía abierto el mic de la compu también, Bianca. Bueno. Ahora, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, vamos de nuevo entonces. Miren esto. ¿Qué va a pasar? En este punto que tenemos aquí, hay un máximo relativo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a aprender a identificarlo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de una particularidad que van a tener estos valorcitos, que es la siguiente. Voy a pasar con una línea de puntos. Voy a pasar así. Recuerden, por detrás, nunca le voy a pasar por encima una línea que está detrás. Acá voy a bajar en algún lugar en particular, lo he decidido frenar ahí nomás. Pero esto sí podría... Acá vamos. Les voy a dar algunos criterios para que los gráficos les salgan bien. Esto es importantísimo, el paralelismo con el eje de las X, muy importante.
Este puntito que estará aquí será un x sub 0, este puntito que está aquí será un y sub 0. Lo importante a identificar aquí, ¿sí?, es que lo que está pasando con las derivadas parciales. Recuerden que como interpretación geométrica de nuestras derivadas parciales, ¿sí?, nosotros tenemos que las rectas tangentes son horizontales. Entonces, fíjense esto. En la punta, donde hay un máximo, ¿sí?, las rectas tangentes, tanto en la dirección de las x como en la dirección de las y, van a ser horizontales, ¿sí?, es decir, van a ser paralelas al plano del piso, al plano xy. Y eso es lo que tenemos que denotar aquí. Voy a tener que trazar aquí una recta paralela al eje de las x. Aquí vamos a tener, a ver, esa va a ser una de nuestras rectas tangentes, y la otra va a ser esta, paralela al eje y. Paralela al eje de las X, dijo, profe. Primero paralela al eje X y esta va a ser paralela al eje Y. Fíjate vos, que no sé si se alcanza a identificar lo que acabo de dibujar ahí. ¿Sí? Esto que está aquí nos está indicando que la derivada parcial, ¿sí?, respecto de X en el punto X sub 0 y sub 0, esto está dando 0. Esa derivada parcial. Esta que está aquí nos indica que la derivada parcial de nuestra función z respecto de y en el punto x sub 0 y sub 0 también da 0. ¿Me siguen hasta aquí? Díganme ustedes, ¿eh? Sí, profesor, sigue. Perfecto. ¿Se entiende bien lo que está pasando? Cuando vos tenés, recuerden que nuestras derivadas parciales tienen como interpretación geométrica la tangente trigonométrica del ángulo que forman esas rectas que figuran en la imagen en relación al plano del piso, ¿sí?, al plano XY, al plano coordenado XY. Entonces, la condición necesaria para que exista un extremo relativo, y aclaro, es necesaria, no va a ser suficiente, es que esas rectas, ¿sí?, sean horizontales. Es decir, desde un punto de vista analítico, que las derivadas parciales respecto de x en ese punto valga 0, y la derivada parcial respecto de y en ese punto valgan 0. Ambas deben ser simultáneamente nulas. ¿Sí? Ambas deben ser simultáneamente nulas. Bien, eso es lo que vamos a necesitar en principio. Y alguien me podría decir, profe, ¿y por qué esa condición es necesaria y no es suficiente? Bueno, porque no es el único caso donde las derivadas estas parciales te van a dar 0. Si vos sabés que ambas te dan 0, en principio no podrías saber ni si se trata de un mínimo o un máximo relativo, o de una cuestión un poco más sofisticada que se va a conocer como punto de ensilladura, que voy a ver si lo puedo llegar a graficar ahora. ¿Sí? Miren esto. Esto es un caso donde tenemos un máximo relativo. Podría darse la misma situación con un mínimo relativo, pero me gustaría no irme de la clase sin hablar de lo que podría ser un punto de ensilladura. Se conocen como punto de ensilladura, ¿sí?, puntos con estas características. Miren lo que voy a hacer con mi gráfico, a ver si me sale bien de una. A ver si puedo representar la siguiente. Tienen que tratar de visualizar, ¿vieron el lomo del caballo? Imagínense que el caballo está mirando en aquella dirección, hacia la derecha. Imagínense hacia el lomo del caballo. Cuando uno cruza las piernas por encima del lomo para sentarse, no sé si alguna vez tuvieron la dicha de sentarse arriba de un caballo, si no, por favor, háganlo urgente. Es re lindo, al menos cuando uno es niño, es lindo hacerlo. O si alguna vez se subieron en una calecita, cuando vos cruzás las piernas, tenés este comportamiento en las piernas, tus piernas apuntan con las ramas hacia abajo, por así decirlo, como con concavidad negativa. Sin embargo, cuando vos mirás de costado el lomo, tenés concavidad positiva. Es como que tenés dos concavidades distintas en el punto donde te estás sentando. Entonces, miren esto, una gráfica para representar esa situación podría ser la siguiente. Podríamos graficar algo así. ¿Me siguen hasta aquí? Y estos dos las podríamos unir así.
Esto podría ser la situación de la que estamos hablando. Esto se une con este tramo, y este de aquí se une con este tramo, que es el que voy a trazar aquí. Fíjense, todo esto debería ir con liñita de puntos. Es la parte que va por detrás. También pueden pensar como que toman una manguera y la cortan dos y la abren, si se quiere, un poco. Esto, perdón, esto ya se ve, disculpen, esto sería con trazo continuo. Y esta sería más o menos. ¿Qué no van a dibujar en economía? De todo van a dibujar. Fíjense que acá tenemos una curva que tiene concavidad positiva. Y acá tenemos una curva que tiene concavidad negativa en este punto. ¿Sí? Esa sería como nuestra representación gráfica. X y Z. De todos modos, lo que les quería comentar es que esto no es una condición, no es una condición suficiente el hecho de que las derivadas parciales se anulen, porque, por ejemplo, en ese punto, si le sacamos las rectas tangentes también van a ser así, horizontal. Y esta también. Fíjense cómo son las rectas. En ambos puntos, en esos puntitos que estamos marcando aquí. Acá tenemos nuestro x sub 0, nuestro y sub 0, ¿sí? Y las derivadas parciales en ese punto también son horizontales. Esta recta que está aquí, esto sería la derivada. ¿La derivada parcial respecto de quién? A ver. A ver quién me dice. De X, Muy bien, ¿y cómo te das cuenta de eso? por la recta tangente. Fíjate acá que esta recta se mueve paralela al eje X, por eso es la derivada parcial respecto de X. Muy bien. Y esta que se mueve así, se mueve paralela al eje Y, la derivada parcial respecto de Y. ¿Sí? Bueno. Ya es un pequeño avance, o sea, lo que les estoy mostrando todavía no lo hemos anotado, pero ya me sirve de introducción para hablar un poquito más rápido cuando arranquemos la clase que viene sobre lo que van a ser las condiciones necesarias para la existencia de extremos relativos en funciones de dos variables. Profe, ¿puede volver al gráfico anterior? De aquí es una foto más. Sí, por favor. Y tranquilo, Ezequiel, que ya vas a aprender a graficarlo, vos te pensás que yo graficaba esto cuando... Ni de casualidad. Me estaría faltando un grafiquito para que quede completo el grafiquito del... Matá las gráficas, ¿eh? Que mandé hoy, ¿eh? Gracias, profe. De nada, ahí tienen para hacer un screenshot. Después les firmo. Cuando nos crucemos en la facu. Mirá, Joaquín, no sabés las veces que practiqué este dibujito para que me salga medianamente bien. ¿Sí? Tengo unos colegas que les salen, pero 1000 veces mejor todavía. Posta. El profe Zampayo es muy prolijo, el Massa también es muy prolijo, y le salen así, a mano alzada encima. Bueno, gentecita querida, un gustazo como siempre darles clase, disfruten de la práctica y bueno, más vale que sí, se lo mando para la firma. Bueno, gente, que anden bien, nos vemos el jueves, ¿ok? Dios mediante. Gracias, Cuídense, profe, che. nos vemos el jueves. A ustedes por la paciencia. Profe, ¿los copiamos en el título ese, los dos gráficos, antes que se vaya? Sí, si querés anda copiándolos. Yo creo que para la clase que viene ya voy a arrancar con los gráficos hechos, ¿sabes?
Pero si querés, yo te recomiendo que los grabes, que los practiques y que dejes un espacio para lo que va a ser el dibujito del mínimo, nos faltó. Bueno, profe, gracias. De nada.